Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre gráficas de funciones. Este vídeo es un vídeo especial porque en él vamos a estudiar cómo obtener la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada, ¿vale? Aquí tenéis el enunciado del problema y veis que junto con el enunciado tenemos una gráfica de la función derivada, ¿vale? La gráfica corresponde a la derivada de una función, lo subrayamos esto, encontrar la gráfica de la función en cuestión y explicar el significado de los puntos A, B. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. La herramienta a utilizar va a ser, como siempre, la tabla de la primera derivada, ¿vale? Con esa tabla vamos a interpretar la gráfica de la derivada. Y en la tabla sabéis que tenemos el dominio con los puntos de corte donde se anulaba la derivada. Fijaos que los puntos de corte en que la derivada se anula es cuando atraviesa el eje de las X, ¿vale? Así que son 0, 1, ¿lo veis? Y 3, ¿vale? Fijaos que aquí no atraviesa, sino que lo toca tangencialmente, rebota como aquel que hice, pero toca el eje de las X, por lo tanto también. La derivada primera es 0. Y los signos de la derivada, porque datos concretos de la derivada pues no tenemos muchos, pero sí los signos sí los podemos saber. Fijaos, en este intervalo, desde menos infinito a 0. Desde menos infinito a 0, que hemos dicho que era el primer punto de corte, ¿veis aquí donde estoy marcando la gráfica? Es positiva. ¿Por qué? Pues porque está por encima del eje de las X, ¿vale? En 0, si es positiva, la función es creciente, ¿eh? Acabamos la explicación. En 0 la derivada es 0. Y la coordenada correspondiente a 0 no la tenemos. Y esto va a ser muy importante. La altura a la que nosotros dibujaremos la silueta de la gráfica de la función no la conoceremos exactamente, ¿vale? Esto será el problema que más adelante veremos como la integral, ¿eh? Pero bueno, de momento no nos interesa más que nosotros podemos dibujar a la altura que queramos la gráfica. Entre 0 y 1, la derivada es negativa, ¿veis? Está por debajo del eje de las X. Así que, si es negativa, función decreciente. En 1, la derivada es 0. Otra vez la coordenada que corresponde a 1, que corresponde a f de x, no la tenemos. Desde 1 a 3, ¿veis cómo está por encima del eje de las X? Por lo tanto, es positiva. ¿Veis qué sencillo es? No tiene ninguna dificultad. Función creciente. En 3 la derivada es 0, ¿vale? Y a partir de 3, es decir, desde 3 a más infinito, lo estáis viendo aquí, veis cómo está por encima del eje de las X, así que positiva, ¿sí? Fijaos que tendremos la función positiva, la derivada positiva, por lo tanto la función creciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya podemos dibujar la función. Pero antes vamos a dedicarle un minuto a los puntos A, B y C. A, B y C son un mínimo, un máximo y un mínimo también. Son máximos y mínimos relativos. Este mínimo es absoluto, pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora. Son máximos y mínimos. Son extremos relativos. Los extremos relativos de la derivada son los puntos de inflexión, porque es allá donde la derivada segunda es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, tanto A como B como C serán puntos de inflexión. Vamos a dibujar la función y aquí tenemos un dibujo que he hecho aproximadamente a mano. Fijaos que en 0 hay un máximo. Creciente, decreciente es un máximo. Decreciente, creciente en 1 un mínimo, ¿vale? Fijaos la curvatura que también os la he pintado aquí. Aquí es negativa, cara triste. Aquí es positiva, cara sonriente, ¿vale? Por lo tanto, si la curvatura cambia de ser negativa a ser positiva, habrá un punto de inflexión aquí en medio, ¿vale? Eso es el punto A. Fijaos dónde estaba el punto A.
No está en el centro, sino que está en el intervalo 0,1. Lo mismo pasa con el punto B. Tenemos que esperar que haya un cambio de curvatura. ¿Lo hay? Pues sí, mirad, curvatura positiva, curvatura negativa, ¿vale? Fijaos que la curvatura negativa pasaría por completarla, así, ¿vale? Y que sería curvatura positiva, curvatura negativa, que lo hacemos completando así la curvatura, que no hace falta, pero lo hago para que lo veáis, ¿sí? Y aquí hay otro punto de inflexión. Pasa de curvatura negativa a curvatura positiva, Si la completamos, veis que también tenemos aquí curvatura positiva. Así que pasa de curvatura negativa a positiva, así que C también es un punto de inflexión. Pero en C la derivada es 0, así que es un punto especial. ¿Por qué? Porque su tangente es 0, como en el mínimo y como en el máximo. Así que C es un punto de inflexión como A y B, sí. ¿En qué sentido? La derivada segunda será 0 y la curvatura, eso quiere decir que la curvatura cambia en ese punto. Pero, así como en A y B la derivada primera no es igual a 0, fijaos que aquí la tangente tiene esta dirección y aquí la tangente es positiva en B, por lo tanto, la derivada primera será un número positivo simplemente. ¿Vale? Pues esta sería la gráfica y es como yo la he pintado. Fijaos la diferencia con la gráfica que hace el GeoGebra, donde él ha pintado más abajo la función. Ya os he dicho que es libre en la altura a la que pinta la función. El GeoGebra sí tenía datos para pintar la función y la ha pintado justo donde estaba, pero es porque él tenía más datos que lo que hay en el enunciado. En el GeoGebra lo que he hecho yo ha sido coger la función derivada y la he integrado, ¿vale? Esto lo podéis hacer y veréis que es muy interesante porque luego vamos a tener que hacer integrales. Bueno, pues hasta aquí el otro vídeo, el vídeo concreto de cómo calcular la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada.